Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Habla de Lengua Española y Literatura, un canal diseñado para enseñar aspectos básicos y avanzados de lengua española y literatura. Yo soy el profesor William Fernández. En este video estaremos viendo lo que son los signos de puntuación, para qué sirven, cuál es su función dentro de la oración, porque muchas veces estamos leyendo un texto y si no leemos los signos de puntuación que están dentro del texto, no estamos leyendo. O sea, los signos de puntuación hay que leerlo como si fuera una palabra, como si fuera una letra, porque algunos indican pausa, otros indican entonación y pueden cambiar totalmente la idea del texto o de lo que se quiere decir, de la oración, del enunciado. Dentro de los signos de puntuación tenemos la coma. La coma marca una pausa breve en un enunciado. Se utiliza en los siguientes casos: para separar los elementos de una numeración. Ejemplo: viene a recoger el resto de sus cosas. La ropa, la pelota de baloncesto, la cámara, la caña de pescar y la canasta. ¿Se dan cuenta ahí? La coma lo que está separando elementos en una enumeración en este caso de pertenencias. También se usa la coma para aislar el vocativo. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es una aclaración dentro de una oración. Por ejemplo: visité a Zoraida, la hechicera, y me dijo cosas insólitas. ¿Se dan cuenta? La hechicera es un vocativo y está separado por coma porque es una aclaración. Ahí está aclarando quién es Zoraida. La coma también se usa en los incisos que interrumpen una oración, para aclarar o para ampliar lo que se dice, o para mencionar el autor u obra citados. Ejemplo: todos los vecinos, incluido el del tercero, estaban por una vez de acuerdo. ¿Se dan cuenta? La parte que dice incluido el del tercero está aclarando que también ese vecino estaba de acuerdo. De todos los vecinos, incluido el del tercero, o sea, incluyendo ese señor, estaban de acuerdo. O sea, ahí está aclarando. También se usa para separar elementos gramaticalmente equivalentes en un enunciado. Ejemplo: toda Europa estaba presente. Franceses, españoles, italianos, alemanes, portugueses, etc. ¿Se dan cuenta ahí? La coma se está utilizando para separar elementos que son gramaticalmente equivalentes. O sea, en este caso, ¿cuáles son los elementos equivalentes? Los países de Europa, o los habitantes de esos países de Europa. Franceses, españoles, italianos son elementos, en este caso, equivalentes. También se usa coma en la cabecera de las cartas. Se escribe la coma entre el lugar y la fecha. Ejemplo: Santiago Rodríguez, 24 de noviembre de 1965. O sea, en la fecha, entre la ciudad y la fecha, el día, va una coma para separar. Vamos a ver para qué se utiliza el punto. El punto marca una pausa al final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribe mayúscula y hay tres tipos de puntos, que son punto y seguido, que separa enunciados que integran un párrafo. Ejemplo: con el disco en la mano, ya solo falta que funcione. Atrás han quedado 1 año y medio de trabajo e incertidumbres. Si nos fijamos ahí, ese punto y seguido está haciendo la función, está prácticamente uniendo dos oraciones que sintácticamente están en el mismo nivel. Si nos damos cuenta, la parte que dice atrás han quedado 1 año y medio de trabajo e incertidumbre está relacionado directamente con la primera parte. Dice con el disco en la mano, ya solo falta que funcione. O sea, hay una conexión directa y por eso es que el punto, en este caso, es punto y seguido, no punto y aparte. El punto y aparte separa dos párrafos distintos con dos contenidos diferentes. Vimos atrás que en el punto y seguido los contenidos son uno depende del otro, o sea, tienen mucha relación. En el caso del punto y aparte, aunque pertenezca a un mismo texto, las ideas tienen que ser distintas o son distintas. Por ejemplo: 1 año después de salir el disco al mercado, prácticamente todos saben ya quién es. El segundo single ha comenzado a sonar. Si se dan cuenta, este punto y aparte acá, aunque está relacionado con lo que se está diciendo, no tiene una relación tan directa como si fuera punto y seguido. El otro tipo de punto es el punto final, que el punto final cierra un texto.
También se usa después de las abreviaturas, ejemplo, señor, señora, doctor, Estados Unidos. Nunca se usa el punto en los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte. O sea, hay gente que al final de un título de una obra ponen un punto, o de una obra de arte, de un subtítulo, de un artículo, de un capítulo, no se pone punto. Ejemplo, la mañosa entre comillas, pero no va a punto. 100 años de soledad, no va a punto, a menos que se esté terminando con el título de una obra. El punto y coma. El punto y coma indica una pausa superior a la coma e inferior al punto. Voy a explicar brevemente el asunto de las pausas. Mucha gente dice que el punto, la coma, se utiliza para tomar aire. Realmente no se hizo para eso. Aunque usted tiene que hacer una pausa para dar entonación a lo que usted está diciendo, pero no generalmente para tomar aire. Porque a veces hay coma en numeración de palabras cortas que no hay que tomar aire para eso. Generalmente las pausas se hacen por asunto de entonación. Porque si decimos todo junto, algo que tiene que decirse separado, entonces hay una ambigüedad y se cambia el sentido. Hay otro tipo de pausa. La pausa de la coma es una pausa corta, una pausa brevísima. La pausa del punto y coma es una pausa más larga que la coma, pero más corta que el punto. Entonces el punto tiene una pausa más larga que el punto y coma. El punto y coma indica una pausa superior a la coma, inferior al punto, como dijimos, y se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que incluyen comas. O sea, si estamos escribiendo un texto, estamos redactando un texto, y en el texto hay comas, pero hay que separar elementos de una enumeración, y hay muchas comas, y usted quiere separar algo que sea diferente a esa enumeración, entonces para marcar esa diferencia se escribe punto y coma. Por ejemplo, había que estar en contacto con la naturaleza, dejar entre el cielo, el mar y el viento, dormir sobre tablones, sobre el suelo, sentarse en sillas medio rotas. Si nos damos cuenta aquí, había que estar en contacto con la naturaleza. Punto y coma porque tenemos un texto también. El punto y coma se utiliza para separar enunciados largos, y es un enunciado largo. Había que estar en contacto con la naturaleza, es un enunciado largo. Dejar entrar el cielo, ahí va punto y coma, dejar entrar el cielo, porque está separando enunciado largo. Aquí en enumeración, el cielo, el mar, no puede ser punto y coma porque estamos enumerando. En la enumeración se utiliza la coma. El mar y el viento. Dormir, vieron que cuando entramos a dormir ya se termina de enumerar. Se sigue con la idea central que se está manifestando, que es el contacto con la naturaleza, es lo que hay que hacer con la naturaleza. Dormir sobre tablones. O sea, ahí punto y coma para separar el enunciado largo. Coma sobre el suelo, porque estamos enumerando dónde vamos a dormir. Sobre tablones, sobre el suelo. Y punto y coma, sentarse en sillas medio rotas, porque es otra cosa que hay que experimentar, que tampoco es una enumeración. También se utiliza delante de las conjunciones o locuciones como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, y cuando los periodos tienen cierta longitud, como decíamos anteriormente. Ejemplo: trabajamos como locos en ese proyecto porque teníamos confianza. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los que esperábamos. Los dos puntos. Después de los dos puntos, se escribe seguido. Nunca se deja espacio antes de los dos puntos. Se usan los dos puntos en los siguientes casos. Casos en los que se usan los dos puntos: delante de una enumeración enunciada con un verbo. Ejemplo: los puntos cardinales son. O sea, casi siempre después del verbo son, para enumerar, va a dos puntos. Los puntos cardinales son norte, sur, este, oeste. En los países de la isla española son dos puntos: República Dominicana y Haití. También se usan los dos puntos en las citas textuales. Ejemplo: se tiró en la cama y gritó, no puedo. Ahí van los dos puntos para enunciar esa cita. Después de la fórmula de saludo en las cartas y documentos. Ejemplo: estimado señor López, dos puntos. Tengo el placer de comunicarle que ha ganado el primer premio de nuestro concurso. También se usan los dos puntos en textos jurídicos y administrativos, detrás del verbo, decretos, bandos, certificados, etc. Ejemplo: certifica que
Dr. José Martínez ha seguido su curso de español durante los meses de julio y agosto. Los puntos suspensivos. Supone una interrupción en la oración o un final impreciso. Se usan en los siguientes casos: al final de una enumeración, cuando tiene el mismo valor que la palabra etcétera. Ejemplo: todo lo malo estaba por venir. La anexión de Checoslovaquia, el asalto por sorpresa a Polonia, el ataque a Rusia, el Holocausto y todo lo que sigue. Eso se refiere lógicamente a la época de los nazis. También se utilizan los puntos suspensivos para expresar un momento de duda. Ejemplo: tuve un asunto con el profesor de violín y con la niñera, con un oficial y con un actor, y yo no tenía ni 16 años. Están explicando ahí un momento de duda, como que qué ha pasado, por qué tantas cosas. No le estaré aburriendo, o sea, en la expresión sigue que como que la persona que está hablando siente que está diciendo muchas cosas y que no sabe si le están creyendo o que está aburriendo. Entonces, por eso pone el punto suspensivo. También se utiliza para dejar un enunciado incompleto y en suspenso. Ejemplo: en cuanto a lo del otro día, fue algo inesperado, muy violento, muy desagradable. O sea, se quedó en suspenso, pero indica que la idea continuaría hablando de lo que pasó. También se utiliza cuando se omite una parte de una cita textual. Ejemplo: las primeras líneas del Quijote las aprendí en la escuela. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, tiene que haber su punto suspensivo porque tú nos vas a recitar el Quijote. Casi 800 páginas, no se van a recitar y nadie se lo va a aprender tampoco. Pero uno puede aprenderse el inicio. Los signos de interrogación. Y ahí están las formas. El primero para abrir la interrogación, el segundo para cerrar. Hay personas que solamente utilizan el de cerrar, y eso está incorrecto. En español debe usarse los dos, tanto el de abrir la interrogación como el cerrar la interrogación. Entonces, los signos de interrogación delimitan enunciados interrogativos. En español es necesario utilizar el signo de apertura porque no tenemos marcas gramaticales que lo sustituyan. Nunca se deja un espacio después del signo de interrogación de apertura o antes del cierre, o sea, no se deja espacios, va como si fuera una letra que sigue mismo. Nunca se escribe punto detrás de los signos de interrogación, o sea, si la oración termina en un signo de interrogación, ya ese es el punto, no hay que poner punto para terminar una oración y para terminar el párrafo. Si usted termina una frase o una oración con un signo de interrogación o un signo de admiración, ya ese es el punto, no hay que poner punto. Ejemplo: ¿qué tal estás? Estamos preguntando, ¿verdad? El signo final de interrogación entre paréntesis indica duda o ironía. ¿Qué tal estás? O sea, es como una ironía, como tú, en este caso, si lo ponemos entre paréntesis, es porque tú sabes que él está mal y tú quieres burlarte. Ejemplo: el señor Botín es el director del Banco Santander. O sea, en este caso es como una ironía. En este caso es porque el señor Botín quizá no es una persona muy idónea para estar ahí, o quizá no es realmente el director. Los signos de exclamación, al igual que los signos de interrogación, tienen su forma característica. En este caso es una I latina más larga, el de abrir, y el otro es inverso, una I latina invertida también más larga. Ya el signo por sí solo equivale al punto también. Delimita enunciados exclamativos o interjecciones. A diferencia de los enunciados interrogativos que deben llevar una entonación de pregunta, los signos de exclamación deben llevar una entonación, pero de sorpresa. No es lo mismo preguntar: ¿llegó el cartero? O sea, estamos preguntando, que decir: ¿llegó el cartero? No es lo mismo preguntar que si llegó el cartero que sorprenderse o emocionarse porque llegó el cartero. Son cosas muy distintas. La exclamación también se utiliza en las interjecciones. El signo de admiración tampoco se deja espacio ni antes ni después del signo. Ejemplo: hola, qué sorpresa. El signo final de exclamación entre paréntesis indica sorpresa o ironía. Ejemplo: un señor de 70 años ha sido el ganador del maratón de Nueva York. Aparte de sorprendido, es como irónico que una persona de 70 años no solamente es sorprendido porque tiene 70 años, sino porque le ganó a los otros. O sea, la ironía está a los otros. Los otros eran jóvenes y él de 70 años ganó. Aparte de sorprender a cualquiera, es una ironía. Aunque porque le ganó a los jóvenes, a los otros más jóvenes. Los paréntesis se utilizan en los siguientes casos:
Cuando se interrumpe el sentido de un discurso con una aclaración, sobre todo si ésta no tiene mucha relación con lo anterior. O sea, acuérdense que para la aclaración también se utilizan las comas, pero las comas se utilizan cuando la parte que está aclarada no tiene mucha relación con lo que pasó, con lo anterior. Pero en el caso de los paréntesis se utiliza cuando no tiene mucha relación. Tiene relación pero no tanta. Ejemplo, Marta Tocino, la novia del futbolista, se presenta a las próximas elecciones. También se utiliza para intercalar un dato o precisión, fechas, autores. Ejemplo, nací en La Felguera, Asturias. Para evitar una opción en el texto, ejemplo, se busca chico, para no tener que escribir chico o chica, ¿verdad? Se busca chico, en este caso chico o chica, para ir a buscar 2 niños de 8 y 11 años a la escuela. También se utiliza en la transcripción de texto para señalar la omisión de una parte del texto. Se ponen 3 puntos entre paréntesis. Cuando usted está escribiendo un texto y usted está transcribiendo y hay parte que usted entiende que el texto no debe transcribirlo porque no es interesante en esa parte, usted pone signo de puntuación entre paréntesis y eso indica que lo que usted está transcribiendo continúa, pero que usted no lo toma en cuenta. Continúa después, si lo pone después, y también puede empezar a transcribir con signo de puntuación entre paréntesis para decir que todo lo que usted está diciendo había algo atrás pero que no era de importancia. Ejemplo, en Alicante fui y conocí esa terrible masa humana que había en la playa. Miles y miles de gentes que buscaban y creían que les enviaban barcos. Yo creo que para sobrevivir nos metieron en la cabeza que nos daba todo igual. En ese caso, la parte que está entre paréntesis, los puntos suspensivos indican que hay un texto que se cortó porque no tenía mucha importancia para lo que se quiere decir. Los corchetes incorporan información complementaria como los paréntesis y se usan en los siguientes casos. Dentro de un enunciado que ya va entre paréntesis para introducir una precisión. Ejemplo, una de las obras de Antonio Muñoz Molina, algunos la consideran como su mejor novela, 1997, es Plenilunio. O sea, si se dan cuenta, el corchete aquí está aclarando dentro de una aclaración. También se utiliza cuando en un texto transcrito del editor quiere introducir una nota complementaria al texto. Ejemplo, y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Alusión a la creencia vulgar que las liebres duermen con los ojos abiertos. O sea, aquí en este caso es una nota del editor. También se utiliza como paréntesis cuando se omite una parte del texto transcrito. O sea, cuando yo uso punto suspensivo para omitir la transcripción de un texto, lo puedo hacer tanto con paréntesis como con corchete. En este caso vale lo mismo, hacerlo con paréntesis o con corchete. Las comillas se utilizan para reproducir citas textuales. Ejemplo, me dijo muy claramente, no quiero aceptar esta proposición porque pienso que no está a la altura de mis ambiciones. O sea, estoy citando lo que me dijo alguien. Para reproducir los pensamientos de los personajes en los textos narrativos. Ejemplo, todos los escuchaban con atención, pero yo no oía lo que decía, simplemente pensaba, qué guapo es. Las comillas también se utilizan para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, de otra lengua o con un sentido especial o irónico. Ejemplo, el nuevo empleado nos ha aportado el savoir-faire de su país. Sus negocios no me parecen nada claros. En este caso, negocios, entre comillas, significa algo dudoso. También se utiliza para citar títulos de artículos, poemas, cuadros, ejemplos. Si quieres otra opción sobre este tema, lee el artículo Ideas Nuevas de Rosa Montero. El cuadro Construcción con línea diagonal de Tapiz se subastó la semana pasada en Chiristis. La raya, que es un poco más larga que el guión, no la confundan con guión, se utiliza en los siguientes casos. Para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso, se pueden sustituir por paréntesis. Ejemplo, estuve esperando a Sara, una buena amiga, toda la noche, pero al final no vino. O sea, en este caso, una buena amiga se puede cambiar también por paréntesis porque estamos aclarando ahí. También se utiliza en un diálogo cuando no se menciona el nombre de la persona o personaje. Ejemplo, ¿qué me has preguntado? Yo, nada, te has confundido de persona. El guión, ¿vieron? El guión es más corto que la raya. Se utiliza para separar en determinados casos
Los dos elementos que integran una palabra compuesta. Ejemplo, es una colección teórico-práctica. El caballo es de origen hispano-árabe. También se utiliza para dividir una palabra al final del renglón cuando no cabe en una línea completa, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo acá. No dejes las cosas tiradas en cualquier sitio, te lo digo constantemente y ya empiezo a estar harta de repetir. ¿Vieron? Si vieron repetir ahí, el guión está separando una sílaba. Yo no puedo poner un guión después de la P porque entonces estaría mal. Hay que hacerlo separando una sílaba. No se puede usar guión separando consonantes de su vocal, por ejemplo. La diéresis o crema se utiliza para señalar la pronunciación de una vocal, de la vocal U, en las combinaciones ge, gui. Ejemplo, pingüino, vergüenza. Porque si escribiéramos pingüino sin la diéresis, entonces diría pinguino. Y vergüenza diría vergüenza. O sea, para pronunciar esa letra U, en este caso debe usarse una diéresis. La barra también se llama slash. Se usan en informática como slash. Se utiliza en los siguientes casos. Con valor de precisión en ejemplos como 120 km por hora. Salario bruto 1.600 euros por mes. También forma parte de las abreviaturas como, ejemplo, calle, cuenta corriente. Y por último tenemos el asterisco. ¿Para qué sirve el asterisco? Sirve para señalar una nota al margen o a pie de página dentro de un texto. A veces estos asteriscos se encierran entre paréntesis. O sea, una nota a pie de página. Cuando usted no se da cuenta, está leyendo un texto, hay en una palabra un asterisco, eso indica que hay una nota a pie de página. Esa palabra o ese concepto lo está aclarando abajo en una nota pequeña a pie de página. También se utiliza para señalar la forma incorrecta de una palabra. Ejemplo, pienso de que vendrá mañana. Forma correcta, pienso que vendrá mañana. O sea, no se dice de que vendrá, será pienso que vendrá. O sea, en ese caso está marcando que la partícula de está incorrecta. El signo de párrafo, ese que tiene dos S pegadas ahí, este signo se utiliza seguido de un número para indicar divisiones internas dentro de los capítulos. Ejemplo, párrafo 25, párrafo 12. En las remisiones y citas de estas mismas divisiones también se utiliza ese símbolo. Muchas gracias y no olviden suscribirse.